La educación nos mueve y es parte de todos. Alejandro y Juan Pablo lo saben y no dejarán tarea pendiente. Actualidad, contingencia e interesantes invitados es lo que llega a Radio Gestión Didáctica. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tarea Pendiente. Hoy estamos con un gran invitado, ¿cierto? En este ciclo que está realizando Tarea Pendiente sobre la reflexión sobre las políticas y desafíos para la educación del siglo XXI. Y en esta primera instancia estamos conversando sobre las políticas públicas, los desafíos, junto acá a Alejandro. Pero el día de hoy tenemos un gran invitado. Hoy nos acompaña Alexis Moreira Arenas, quien es profesor de Educación General Básica de la Universidad del Biobío, es diplomado en Medición y Evaluación de los Aprendizajes en la Pontificia Universidad Católica de Chile y también es magíster en Liderazgo para la Gestión Educacional con diplomado en Gestión Estratégica en Ocasiones Educativas y diplomado en Política y Gestión Educacional de la Universidad Andrés Bello. Para Tarea Pendiente, es un gusto poder contar con Alexis en esta nueva semana de reflexión, de análisis sobre las tareas y los desafíos para este año 2023. Y ya vamos a comenzar en tierra derecha, pero sin antes darle el pase acá a Alejandro, a quien lo saludamos, con quien estamos haciendo este programa de Tarea Pendiente. Alejandro, adelante. Gracias, Juan Pablo. Saludarte también. Espero que estés muy bien esta semana. Con mucha pega también, Alexis, que sabemos que los días vuelan, así es que nada, te vamos a aprovechar harto en este ratito. Y lo primero que queremos preguntarte, Alexis, hoy te toca estar como jefe de la División de Desarrollo Educativo, ¿cierto?, en la Dirección de Educación Pública. Entonces, lo primero, como para nuestra audiencia, preguntarte cuál es el rol de la unidad que hoy día tú diriges, ¿ya? ¿Cuál es la tarea que debe cumplir, ¿cierto?, dentro de la Dirección de Educación Pública, como para que partamos conversando? Bueno, primero agradezco el espacio, Juan Pablo, Alejandro, para contar, ¿cierto?, las cosas que estamos tratando de hacer para este año principalmente, y ojalá que sea un espacio enriquecedor. Tomando la pregunta, la División de Desarrollo Educativo de la Dirección de Educación Pública tiene un rol central en generar las condiciones y las capacidades para que se instale de buena manera la unidad de apoyo técnico pedagógico de un servicio local. Las unidades de apoyo técnico pedagógico, es súper importante destacarlo, son, diría yo, la promesa principal que hace la Ley de Educación Pública, promulgada el año 2017, porque crea este espacio, esta unidad de trabajo que es especializada para efectos de entregar un apoyo sistemático y profundo a los establecimientos educacionales. Y ahí también es muy importante destacar que además nosotros como división, porque también somos de cierta manera el reflejo de las unidades de apoyo técnico pedagógico, vemos las trayectorias educativas, porque nosotros también nos estamos haciendo cargo de los jardines. Por tanto, nosotros tenemos jardines, escuelas y liceos. Y eso es un plus muy importante en educación pública que obviamente también nos demanda, ¿cierto?, a tener siempre esta perspectiva más sistémica de los niveles y de las modalidades, porque finalmente ese es un sello que hemos tratado de impregnar, de hacernos cargo, y dentro de nuestra división también tenemos ese esquema de cubrir la trayectoria para efectos de poder aportar en esa construcción de los servicios locales, principalmente, como decía, de la unidad de apoyo técnico pedagógico. Y a la vez, diría yo, una cuestión súper importante es la alineación que hacemos con el Ministerio de Educación, justamente para implementar de buena manera la política educativa, que en este gobierno, y por una cuestión de contexto que ustedes ya deben saber, todo lo que pasó con el confinamiento y su efecto, es la política de reactivación. Entonces, tenemos ahí una combinación, diría yo, entre el apoyo técnico pedagógico y cómo eso se va engranando con una implementación efectiva de la política de reactivación educativa.
Bien, y ahí Alexis, yo te voy a hacer una segunda pregunta que lo conversábamos también con Jaime. Tú hablas de una palabra bien importante que tiene que ver con esta reactivación, ¿cierto? Pero específicamente desde una mirada bastante técnica. Sabemos que el año 2022 el fuerte estuvo en la recuperación de los aprendizajes, estuvo en el desarrollo socioemocional, pero dentro de esta reactivación, ¿cuáles son los focos para este año 2023 que nos va a priorizar el Ministerio de Educación? Bueno, ahí yo te podría contar que a ver, hubo un cambio, yo diría, para hacer una cuestión un poco más aterrizada, de que se hablaba el año pasado de política y ahora se habla de un plan de reactivación educativa. Eso hizo que se dejaran tres ejes, que son el tema de fortalecimiento del aprendizaje, el tema de la convivencia y bienestar socioemocional, y además un tema súper importante que es la asistencia y la revinculación. Dentro de esos ejes hay ciertas líneas que son claves, que son prioritarias, porque, y ahí hago un paréntesis, porque sabemos que de cierta manera, sobre todo eso nos pasa a nosotros con los servicios locales, hay muchos programas que tienen los servicios locales, que son estatales y privados, y que uno podría decir que tributan a estos ejes, que van en línea de convivencia, que van en línea de la formación, por ejemplo, para resolver aspectos del bienestar socioemocional, pero acá van a haber acciones prioritarias. Entonces uno podría destacar algunas de las que estamos en este momento ya trabajando con el ministerio, y ahí haría un énfasis, por ejemplo, en lo que tiene que ver con fortalecimiento de aprendizaje, donde a partir de la aplicación del diagnóstico integral de aprendizajes, el más conocido como DIA, Sí. que se va a hacer justamente en estas semanas, luego se ha creado, y de manera muy rápida, un nuevo instrumento justamente para tomar los niños, niñas, jóvenes que tengan problemas en cierto aprendizaje, para tomar en una prueba que tiene que ver con algo más específico, una prueba de reactivación de lectura. Entonces, va a haber una segunda prueba justamente para esos niños y niñas que presentan esa problemática, y por tanto, además de eso, que uno va a saber ahí el estado, ¿cierto? El diagnóstico, se va a entregar una serie de herramientas para apoyar ese proceso durante el año. Yo dije jóvenes, me salté un poquito porque son niñas y niñas, porque esto se aplica de segundo a cuarto Sí. básico, pero dije jóvenes porque además, en paralelo, se están creando programas, ya están algunos muy definidos, pero están creando programas también aún que tienen que ver con lenguaje, pero pensando en los niveles siguientes, o sea, de quinto a octavo, en enseñanza media, y por otro lado también en matemáticas. Entonces, resumiendo, no se agota solamente en esta estrategia que va dirigida del día y la prueba de reactivación de lectura, que está más dirigida de segundo a cuarto básico, sino que también va a haber un set de herramientas para los niveles del segundo ciclo, como se le dice, o de enseñanza media. Entonces, es una cuestión mucho más sistémica en cuanto a herramientas. En el caso de convivencia, lo que se va a hacer, principalmente dentro de otras acciones, es ampliar todas las estrategias de convivencia y el fortalecimiento que estaba enfocado el año pasado a 60 comunas y pasar a 100 comunas. Eso aún se está viendo porque ahí hay un cruce con la información que se ha levantado principalmente de la superintendencia para saber cuáles son las comunas que hay que priorizar. También ahí está el programa Habilidades para la Vida, se van a hacer algunos cursos de formación, pero yo diría que todo eso está más acotado. En un primer momento, también eso nos pasó el primer año, habían varias cosas, pero como suele ser un primer año de gobierno, hay muchas cosas que también se están diagnosticando, se están diseñando, y este año yo creo que hay mucha más claridad de las cosas más concretas que van a suceder en los territorios. Y en el tema de asistencia y revinculación, algo que dentro de las acciones también va a ser muy particular para la Dirección de Educación Pública, principalmente para los servicios locales, es que tenemos que contar con aulas de reingreso, y esas van a ser 2 por servicio local. Hoy día hay algunos que tienen algunas aulas, pero eso no es masivo. Entonces, esa es una gran apuesta que se va a hacer, además de contratar 1.300 profesionales, ¿cierto? Que van a ser gestores territoriales para diseñar e implementar todo lo que tiene que ver con estrategias para la revinculación. Y obviamente tengamos una mejor asistencia, porque todo lo que yo dije al principio no va a suceder si no tenemos
a los estudiantes en los establecimientos educacionales. Así que yo te diría que hay cuestiones que son más precisas y que para nosotros, y tal vez me está adelantando un poco a otros temas que podemos tocar después, es clave que eso se engranen con herramientas que tenemos en educación pública, principalmente en los servicios locales, porque esa es la vía justamente para implementarlo de forma adecuada. Oye, Alexi, y en términos prácticos, ¿cómo se produce esta bajada de de estos aspectos técnicos? ¿Te toca viajar mucho, ir a otras regiones, a los servicios locales de educación pública? ¿Te reúnes con los directores, con los equipos técnico-pedagógicos? Te pregunto esto porque efectivamente movilizar esta cantidad de acciones de parte del Ministerio de Educación finalmente a través del Servicio de Educación Pública y a través de los servicios locales y la escuela. ¿Cómo se produce esa bajada como para decir, mira, parte de las acciones de reactivación que estamos desarrollando efectivamente llegan a la escuela y efectivamente la escuela las trabaja? Porque a veces, lamentablemente, somos un poco egoístas y pareciera que no nos damos cuenta. Claro, vemos los titulares, pero no vemos la bajada directamente a la escuela. ¿Cómo se produce esa pega que imagino también tiene que ver contigo ahí en tu liderazgo? Sí, a ver, te cuento, y creo que es súper importante también como destacarlo, porque nuestra Ujú. división se compone de 3 subdepartamentos. Un subdepartamento se denomina Primera Infancia, justamente por lo que Ya. le decía adelante, del plus, yo le digo plus, que tenemos de tener la Sí. mirada de trayectoria educativa. Tenemos otro que se denomina Apoyo y Acompañamiento para el Mejoramiento Escolar, que uno podría decir que también ahí está todo lo que sigue, ¿cierto? Lo escolar, las modalidades. Sí. Pero siempre desde la mirada del apoyo técnico, porque eso ahí hay una vinculación muy fuerte con el equipo de primera infancia, porque en ambos casos hay apoyo técnico desde nosotros a los servicios locales y Ujú. obviamente los servicios locales a sus jardines, escuelas y liceos. Y tenemos otro subdepartamento que se denomina programas educativos. Y ese subdepartamento vendría a ser una especie de soporte y de reportabilidad para efecto de lo que pasa con primera infancia y el equipo de apoyo y mejora continua. Ahora Ujú. bien, dicho eso, tenemos en el caso del equipo de apoyo y mejora continua y de primera infancia, tal vez lo más central en cuanto a relación con los servicios locales. El equipo nuestro, en general, como lo hizo el año pasado, tiene visitas territoriales, donde a partir de una estructura, ¿cierto? Se hace un trabajo justamente, como decía al principio, para instalar de buena forma lo que sucede en cuanto a los procesos dentro de una unidad de apoyo técnico pedagógico. Y eso se va levantando en cuanto a información. Y ahí no apoya, por ejemplo, el subdepartamento de programa educativo, que tiene que ver con los datos, con el monitoreo, la reportabilidad. Y eso es muy importante, creo yo, porque uno de los cambios que hicimos fue que este equipo de programa educativo, que por cierto lo creamos oficialmente en noviembre, eh, justamente como lo dice su nombre, va a tener que abordar los programas educativos, pero desde el monitoreo. Y eso es muy importante para nosotros. Esto en general suele pasar. No sé si han escuchado el concepto ustedes que lo usan mucho con los establecimientos educacionales, pero esto del arbolito de Pascua a veces también se da a nivel de diversos sostenedores y también a veces nos pasa en los servicios locales. Entonces lo que queremos hacer Ujú. es darle inteligencia al sistema, ver cuáles son los programas que están. De hecho ya tenemos un primer levantamiento, pero queremos actualizarlo. Entonces, a partir de los programas que estén, nuestra idea es tener un monitoreo y una evaluación en función de ver cuáles son los que continúan, cuáles son los que están aportando, con diferentes criterios, pero la idea es meterle inteligencia al sistema y eso es muy importante, diría yo, porque nos va a dar una base para enfrentar de buena manera, con reportabilidad, Ujú. lo que va a suceder con los próximos servicios locales. Hoy día tenemos 11 con servicio educativo. Sí. Tenemos que llegar a 70. Entonces, si no tenemos esa información, es, yo diría, una cuestión muy endeble. Si la tenemos, seguramente va a ser una base más sólida justamente para avanzar. Y ahí, respondiendo y enganchando un poco lo que decía al principio, las visitas territoriales que tiene el equipo programadas para el año son clave, entendiendo que, y ahí hago también un paréntesis,
nos estamos haciendo cargo de los servicios con servicio educativo, de estos 11, pero ahora el próximo año van a tomar el servicio educativo 6 servicios locales más. Entonces, esos equipos que se están conformando justamente necesitan tener esta información, esta reportabilidad, además de empezar a ayudar a que tengan buenos procesos cuando ya estén con sus establecimientos educacionales. Alex, y aquí yo voy a entrar como al lado complejo, pero con mucho respeto también, que tiene que ver con todos estos elementos que nos estás dando. Nos estás dando desde una dirección central de lograr esta educación pública, ¿cierto? Al fin vamos a tener la tan anhelada educación pública con políticas claras, con directrices, ¿cierto? Que van a ir bajando, como tú dices, del servicio local a los directores. Pero quiero entrar un poquito al capital humano, quiero entrar a los equipos directivos, que son los que, entre comillas, van a tener que hacer esta sinergia y tomar esta política y materializarla en la escuela. ¿Cómo vamos a preparar a estos equipos directivos? ¿Cómo vamos a preparar para este año 2023 para que todo este desarrollo, todas estas políticas que se están direccionando e intencionando puedan realmente fusionar estos engranajes e impacten los aprendizajes? Porque te he escuchado hablar de directores que van a articular con distintos profesionales, directores que van a tener que hacer recuperación de los aprendizajes. Es decir, vamos a necesitar equipos directivos en la escuela con muchas competencias profesionales, es decir, equipos directivos que sean altamente competentes. ¿Cómo vamos a lograr efectivamente que todas estas políticas, efectivamente, como tú lo dices, puedan impactar desde Arica a Punta Arenas, en todas las escuelas, para que esto se haga vivo y podamos impactar realmente los aprendizajes y lograr esta tan anhelada educación pública? Sí, a ver, yo creo que en parte lo que estaba respondiendo anteriormente de nuestras visitas eh, tiene ahí una especificidad. Nosotros lo que hemos tratado de hacer desde el año pasado es trabajar con los equipos de la unidad de apoyo técnico pedagógico en estos procesos justamente de apoyo que hacen a los establecimientos, pero también ir a acompañar a los establecimientos asesorías. Por cierto, no cubrimos todo, porque obviamente son visitas que coinciden con la asesoría o el trabajo de redes que existe, pero participamos. De hecho, el año pasado hicimos una acción que en general a veces no se hace desde el nivel central, lo voy a decir, pero tratamos de participar junto al asesor de ese establecimiento, del servicio local, junto al equipo directivo, en los consejos de profesores. Principalmente para visualizar cómo ellos visualizan visualizar cómo ellos analizan el apoyo técnico pedagógico que está haciendo el servicio local. Y claro, ahí uno siempre llega como algo bien heterogéneo. Pero eso justamente a nosotros nos entrega información para lo que tú me estabas preguntando, ver cómo podemos amarrar ciertas cosas para ir mejorando en nuestras definiciones y que tratemos de que lo que sucede con los equipos directivos finalmente mejore los procesos institucionales, pero sobre todo mejore los procesos pedagógicos, porque ahí se juega, ¿cierto?, el mejoramiento educativo. Entonces, yo te diría, y ahí voy a poner una información en la mesa. El año pasado, en noviembre, tal vez lo conocen, pero salió un informe, un estudio, La voz de los directores y directoras de educación pública. Creo que fue en octubre, noviembre, no recuerdo bien. Y ahí uno de los aspectos mayormente validados como positivo por los directores de establecimiento era el apoyo técnico pedagógico. Pero también, y para no ser conformista con eso, a nosotros eso por un lado es positivo, pero también viendo, por ejemplo, el informe del Consejo de Evaluación del Sistema, se mencionaba que había un modelo de trabajo claro en el apoyo técnico, etcétera, pero una de las problemáticas que teníamos es que hay muchas cosas de las que hace el servicio local que se encapsulaban en los equipos directivos. Entonces, lo que les contaba de tratar de ir con ellos a los consejos de profesores es justamente para que los profesores y profesoras también sepan lo que está haciendo el servicio local
y tengamos algunas fórmulas este año para, diría yo, tratar de que eso haga sinergia, porque también es importante destacar que algunos profesores, profesoras, en algunos casos UTPs, participan en redes. Lo que debería suceder es que cuando se hace la asesoría directa con los equipos directivos, que como decía son los que tienen una buena valoración del apoyo técnico, también participan estos profesores que tal vez están en ese establecimiento, participan de una red, pero a veces se invisibilizan. Entonces la idea obviamente no es que se encapsule el equipo directivo, sino que haga parte a los profesores, profesoras, incluso, algo también importante para nosotros, a los asistentes de la educación, dentro de todos los procesos que está llevando el servicio local en el apoyo técnico pedagógico, entendiendo también que tenemos muchas cosas positivas. Se están haciendo programas que apuntan a la innovación, a aspectos territoriales que son muy particulares de las necesidades del servicio local, y yo creo que eso es muy importante destacarlo y que los profesores lo vean. Porque finalmente, si no lo están viendo los profesores y profesoras, los asistentes de la educación, se transforma en un problema estratégico para nosotros que tenemos que crecer. Y finalmente, una voz muy válida siempre es la de los profesores, profesoras y asistentes de la educación. Así que estamos haciendo ahí algo para llegar a ellos. Oye, sí, así es, pues, o sea, lo que tú dices es que, o sea, voy a decir así como en términos populares, si los profes no pasa nada, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? En términos de la información que ellos pueden recibir, de la participación que pueden tener ustedes, incluso en consejos de profesores, como tú bien decías, que me parece que eso es fantástico. Alexis, ¿cuál es el vínculo a propósito de esta asistencia técnica pedagógica que tú estás liderando con estos subdepartamentos, con estos equipos, a través de los servicios locales de educación pública? Es decir, a partir de eso, ¿cómo se vincula tu área con la agencia de calidad? ¿En qué estoy pensando en términos de que muchas veces, y es un tema sensible para el país, la prueba CIMSE, ¿cierto? Sabemos que el día ha venido a resolver una cuestión ahí necesaria del dato más cercano, más específico, pero ¿cómo se vincula tu área con la agencia de calidad para efectos de los monitoreos y los procesos pedagógicos de las escuelas? ¿Se vinculan, no se vinculan? Yo entendería que sí. ¿Cómo es ese proceso? Estás muteado. Ahora sí, mira, nosotros Sí. estamos participando desde el año pasado hablando de reactivación, parecería que se hubiera reactivado Sí. desde el año pasado, la mesa del sistema de aseguramiento de la calidad. Hay una coordinación ahí y nosotros somos parte de eso también. Entonces tenemos interacción con equipos de la agencia, principalmente del ministerio, la DEG, la División de Educación General, tiene muchos elementos que justamente van en línea, porque está la política, con lo que hay que implementar en los servicios locales, y también la superintendencia. Ahora, eso de cierta manera se va replicando en los territorios. A veces incluso es más amplio que la mesa SAC regional, sino que participa en otras instituciones como JUNAEP, JUNJI, en espacios justamente de coordinación. Y acá nosotros sí hemos tenido relación con la agencia, tenemos una mesa de trabajo para ciertas temáticas, por ejemplo, en primera infancia. También hay muchas cosas que no están, diría yo, tan elaboradas. Si bien hay un sistema de aseguramiento, hay muchas cosas que están en proceso de desarrollo. Y ahí participa en una mesa nuestra encargada del subdepartamento, justamente para generar esas coordinaciones con la agencia en función de la llegada a los servicios locales. Pero a nivel más general, como decía yo, en la mesa del sistema de aseguramiento, ahí tenemos algunas coordinaciones. Yo diría que no son tan temáticas en cuanto a particularidades de la agencia con la DEP Servicios Locales, porque en realidad lo que hace la agencia es bien sistémico. Entonces, lo que sí, hay muchas de las cosas que deberían pasar, y eso es como en el entendido más sistémico de las instituciones que tenemos, deberían pasar primero en los servicios locales. Entonces, por ejemplo, hablando del día, ahora se va a implementar, y la otra prueba que tiene que ver con la reactivación de lectura, que también generó la agencia, eso debiésemos implementarlo primero y de buena manera en los servicios locales.
¿Por qué? Porque de cierta manera podemos monitorear de más cerca, justamente por lo que yo estaba señalando anteriormente, que tenemos ahí visitas territoriales, que tenemos mayor relación, que es más sistemático. Entonces, te diría que hay un nexo, pero es un nexo más sistémico en cuanto a las coordinaciones. Dicho eso, la agencia, según sus macrozonas, ¿cierto?, que tiene en el país, cuando va a visitar con los dispositivos que utiliza a establecimientos que están en un servicio local, se coordina primero con los directores ejecutivos, directoras ejecutivas, o en este caso con la subjefatura de la unidad de apoyo técnico pedagógico. Entonces hay coordinaciones para efectos de la llegada a los territorios. Y una cuestión que se me estaba quedando ahí en el tintero es que ahora también hay una coordinación SAC que se va a dar para este año, porque hay que hacerse cargo de eso, con los establecimientos que tienen 4 años en categoría insuficiente. Entendiendo que este año además, es súper importante ahí ponernos en perspectiva, se va a ingresar un proyecto de ley para el sistema de aseguramiento. Pero hoy día tenemos que hacernos cargo de esos establecimientos y ahí estamos sí trabajando en una cuestión mucho más conectada con la agencia, con la superintendencia, principalmente con la agencia por temas de datos y sobre todo con el Ministerio de Educación, con el Centro de Estudio para generar fichas que nos dé una caracterización mucho más específica de estos establecimientos y desde ahí generar el apoyo durante este año, donde también va a entrar la agencia con ciertos talleres, la superintendencia y por supuesto el Ministerio de Educación. Entonces, dentro de esto que yo señalaba anteriormente, el apoyo técnico que ya se hace a estos establecimientos, va a haber un énfasis en estos establecimientos que tienen 4 años en categoría insuficiente, de los cuales hoy en día en nuestros servicios locales hay 20 de los 115 que son a nivel nacional. Pero ahí vamos a tener que ahondar y hacernos cargo de eso, y eso es algo que va a pasar en las próximas semanas. Y ahí, Así que Alexis, tenemos coordinaciones para efecto de eso. Alexis, es una pregunta que no puedo dejar de hacerla como profesor. No me voy a parar ni como investigador, ni como académico, sino que como profesor que ha estado en el sistema. Yo creo que todo profesor cree en esta nueva educación pública. Y efectivamente, como se ha dicho, de una educación integral, participativa, local e inclusiva, ¿cierto? Pero, sin embargo, seguimos escuchando, y con mucho respeto lo digo, de que los focos van a estar en la lectura, van a estar en el desarrollo de las matemáticas. ¿Qué ocurre cuando muchas veces se ha venido hablando de una nueva educación que está abordando el desarrollo de las habilidades, contemplando lo socioemocional, tratando de instalar una prueba vía que era súper condescendiente para la escuela porque te entregaba información al inicio, al intermedio, al final, versus con todo esto que estamos conversando hoy, que sigue siendo lo prioritario, la lectura y la matemática? No sé si me explico con la pregunta. Sí, Entonces, ¿cómo podemos darle este mensaje a los profesores para que efectivamente creamos que partiendo por estos focos vamos a llegar a esta educación integral, participativa e inclusiva? Sí, yo ahí soy, diría yo, un hincha del tema de formación integral, en el sentido de que creo y siempre he creído que tenemos dispositivos para que eso se vaya dando. Una de las cosas que tal vez no mencioné es que dentro de los programas que tenemos hay una variedad de programas que apuntan a temáticas que tienen que ver justamente con la formación integral. Y en general nosotros tratamos de destacar eso, ¿no? O sea, cuando partimos acá en educación pública, en el proyecto de ley, me acuerdo que habían espacios o talleres que tenían que ver más con el teatro y otras cosas que son más de carácter de formación integral. Y yo te diría que hoy en día nosotros no es que estemos mirando la formación integral por el lado. Yo diría que en el caso de lenguaje y matemática hay una necesidad que también se ha levantado de los propios actores. O sea, hay una cuestión con datos que nos señala que la lectura y escritura y principalmente matemática tiene problemas estructurales desde antes. Pero con la pandemia, seguramente, cuando tengamos los resultados CIMSE del año pasado, que van a salir ahora en un par de meses, no va a ser sorpresa que sean muy negativos esos resultados. Entonces, de cierta manera, hay que hacerse cargo de eso. Y ahí están los focos
que yo diría no se agotan solamente en lenguaje y matemática, porque ese es para nosotros un eje. También tenemos, como decía al principio, el tema del desarrollo socioemocional, que para nosotros, y yo creo que la misma pandemia lo reflejó, es un tema muy importante a abordar constantemente en los establecimientos educacionales. De hecho, eso siempre ha estado. Lo que pasa es que tal vez no se enfatizaba como tenía que ser. Y yo te diría también que tenemos ciertos dispositivos para que se dé la formación integral. Hoy día, en los servicios locales, ellos tienen un plan estratégico local a 6 años. Los 11 servicios locales tienen un plan estratégico a 6 años que justamente se crea con la ley para el efecto de tener una mirada mucho más estratégica. ¿Y cuál es su operación? Son planes anuales, que finalmente vendría siendo algo muy similar a lo que pasa con los planes de mejoramiento a 4 años y los planes anuales, que son acciones de un periodo del año, ¿cierto? Periodo anual. Pero esto, diría yo, es una herramienta bien clave para nosotros, porque en el caso de los planes estratégicos locales, también se tiene que tomar en consideración algo que es un principio de la ley, que tiene que ver con todo lo territorial. Uno podría poner ahí, ¿dónde están los aspectos interculturales? ¿Dónde están los aspectos de ruralidad? Destaco ruralidad, ojo, porque nosotros tenemos hoy en día un 48% de establecimientos en los 11 servicios locales, un 48% que son rurales. Entonces, ¿cuáles son las particularidades que estamos haciendo para esos establecimientos? Y por tanto, hay un componente territorial que muchas veces también menciona el tema de la formación integral. Como suele pasar, me salto a lo que sucede a veces con los establecimientos, y aquí podemos terminar mañana hablando de esto. En los proyectos educativos institucionales, ustedes saben que tienen sellos. Y esos sellos son los elementos identitarios. Y muchas veces se habla de la formación integral, de que tiene un sello ecológico, etc. Yo creo que ahí lo que sucede es que muchas veces cuando se aterriza eso en acciones, a veces se invisibiliza. Entonces, uno lo que tal vez debería hacer es justamente propiciar que estas herramientas territoriales que tienen elementos identitarios en el PEL, que en el caso a nivel de servicio local y a nivel de establecimiento educacional en sus proyectos educativos, se concretice con acciones. Entonces, yo podría decir que las acciones de lectura se podrían combinar fácilmente con cosas de música, con cosas de deporte, y vamos logrando la formación integral justamente en la implementación curricular. Entendiendo además que hoy día se viene el tema de la priorización curricular. Se va a hacer un congreso pedagógico para abordar los temas de cambios curriculares, entonces es una muy buena oportunidad para visualizar todo lo que tiene que ver con la contextualización. No solamente a nivel de establecimiento, sino que en el caso de nosotros, a nivel de un servicio local, porque la idea de tener un servicio local justamente es no mirar los establecimientos por sí solo, sino que visualizar cómo existe un tejido de apoyo territorial que responde a una identidad de un servicio local particular. Entonces, resumiendo, yo creo que hay elementos para la formación integral y algo que nosotros hemos destacado constantemente. Pero dicho eso, también es cierto que tenemos que activar cosas rápidas en lenguaje y matemática porque es una necesidad y para nosotros también es clave que eso tenga una cierta base en el corto y mediano plazo para efecto de también ir avanzando en otros componentes, en otras dimensiones de la formación del ser humano en general. Que es algo que, por cierto, y ahí termino, está consignado en el artículo 2 de la Ley General de Educación y en la misma ley de nuestra, en el artículo 2 también se habla del propósito integral de la educación en el caso de los servicios locales. Oye, Alexis, bueno, para ir terminando ya, no robarte más tiempo, en honor también a lo que hemos acordado, para ir cerrando, desde tu tarea, desde el liderazgo que hoy día tienes ahí en el corazón de la Dirección de la Educación Pública en Chile, ¿algún mensaje que quieras darnos a los profesores, a los estudiantes, algo que se quiera contar de parte de ustedes que sería súper potente poder difundirlo a través de este programa? Yo podría decir ahí que algo muy importante siempre para implementar una reforma tan estructural como es educación pública, con todo lo que demanda, porque estamos creando servicios locales, que son finalmente servicios públicos, es que hay un equipo
hay un gobierno que tiene convicción en la educación pública. Y eso es muy importante para efectos de ir logrando los mejoramientos que se requieren. Dicho eso, voy a poner un solo ejemplo de algo que no se había hecho en esta primera parte, por decirlo así, de educación pública, y que nosotros hicimos sin hacer un cambio normativo, solamente por una cuestión de voluntad, de agilizar ciertos procesos. Los planes de mejoramiento asociados a la subvención escolar preferencial, SEP, en general, por las orientaciones que venía dando el Ministerio de Educación, y por también diría una cultura ya que está bien arraigada en los establecimientos a nivel general, es que se iban orientando, se iba cambiando ciertas fechas de plataforma, y finalmente lo que estaba pasando, y aquí voy a hablar de los servicios locales, no quiero hablar de manera sistémica, sino de los servicios locales, lo que estaba pasando es que siguiendo esas orientaciones y los cambios en el cierre de ciertas etapas en la plataforma, los servicios locales con su establecimiento estaban cerrando los planes de mejoramiento en junio, julio, agosto a veces. Y eso después, entendiendo la magnitud o la cantidad de establecimientos que tienen un servicio local, había que consolidar el tema de compra en general en un servicio público un poquito más lento. Entonces, en llegar los recursos asociados a implementar acciones de los planes de mejoramiento, pasaban muchos meses más. O sea, estaban llegando los recursos en noviembre, a veces en diciembre. Y cuando no llegaban, porque por ejemplo se caía una licitación, claro, no llegaban los recursos, o sea, nos quedábamos en subejecución de la SEP. ¿Qué hicimos este año? Y ahí digo que no es una cuestión por normativa. Hicimos una conversación con el ministerio, obviamente, que son principalmente los que orientan, hablo ahí de la División de Educación General, orienta lo que sucede con los planes de mejoramiento, y dado el contexto que teníamos en los servicios locales, les pedimos a todos los servicios locales, a todos nuestros establecimientos, que cerraran el proceso de evaluación de un PME en diciembre y que cerraran su planificación de acciones para este año la segunda semana de enero. ¿Qué está pasando ahora? Hoy día están comprando, y nuestra apuesta es que los recursos empiecen a llegar en marzo, en abril. O sea, una cuestión totalmente coherente con lo que es el diseño de un PME para implementarlo en el año, como corresponde, en el año educativo. Eso no estaba pasando. Por eso les conté la primera parte, ese es el diagnóstico que teníamos. ¿Eso requiere una ley? No, es solamente convicción y avanzar también irradiando la voluntad. Entonces, yo lo que les transmitiría es que esto que les estoy contando como ejemplo va a impactar sí o sí en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si llegan a los profesores ciertos materiales, obviamente que van a poder agilizar esos procesos y por tanto los estudiantes son los principales beneficiados, que al final nosotros trabajamos para ellos. Entonces, educación pública en un gobierno que tiene convicción en que se materialice, que sea de calidad, es muy importante. Ese es como mi gran concepto para efecto de lo que estamos haciendo y lo que viene. Sí, muchas gracias, Alexis, por esta reflexión que nos has dado hoy día sobre la nueva educación pública, principalmente por soñar por esta tan anhelada educación pública de calidad, que sea confiable, eficiente, sobre todo para las familias de nuestro país, con una educación que pueda garantizar, como tú decías, el desarrollo integral y el bienestar de los y las estudiantes. Yo creo que estamos dándole una bienvenida a esta nueva educación pública y qué bueno que estas directrices, qué bueno que estas orientaciones para el 2023 sean dadas desde aquí, desde Tarea Pendiente. Así que, Alexis, muchas gracias. Alejandro, gracias, nos vemos la próxima semana, y a todos nuestros radioescuchas que no se pierdan en la siguiente semana un próximo programa de Tarea Pendiente. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, Hasta chao. luego. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias. Chao, chao. Relájate. No dejamos tarea para la casa. Lo que necesitas saber sobre educación te lo dimos en Tarea Pendiente.